Buenas tardes, vamos a tratar el tema de hojas de seguridad de químicos, también conocidas como MSDS, dando continuidad a nuestro programa de riesgo químico en la empresa Surgesas. Para empezar, quiero tomar este momento para recordarles a ustedes que cuando realicen el trasvase de una sustancia, independiente que no sea el recipiente original, debemos rotularla para identificar claramente los riesgos y las medidas preventivas que se deben tomar. Y pues obviamente lo más importante aún, identificar el tipo de sustancia que se encuentra en este recipiente. Bien, ¿qué es una hoja de seguridad? Este es un documento impreso que acompaña todas las sustancias químicas, que nos permite conocer esa sustancia química, cuáles son los peligros que nos puede presentar en su uso y manipulación, daños tanto a la salud como a los ecosistemas. Informa también sobre las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencia. Las hojas de seguridad también se conocen como MSDS, que hace alusión a una sigla que proviene del término en inglés hojas de datos de seguridad de materiales. Esta información es muy distinta a la información contenida en una ficha técnica, ya que solamente contiene información de seguridad y de las especificaciones que nos puede ofrecer sobre el contenido del producto, pero que puedan ocasionar un daño a nuestra salud o a los ecosistemas, como lo mencionaba anteriormente. Las MCDS u hojas de seguridad nos informan cuáles son los riesgos, qué precauciones debemos tomar y cómo reaccionar en caso de un derrame o exposición a la misma. Aquí pueden ustedes observar, este es un formato de una hoja de seguridad que suele utilizarse para identificar las sustancias químicas. Se divide primero en una primera parte con el título y una información pues, de general de la sustancia, su fórmula química y su nombre técnico. ¿Qué criterios de seguridad debemos tener en cuenta tanto dentro del rombo NFPA? Recuerden este tipo de código de colores que lo vamos a mencionar de todos modos más adelante, y cuáles son su información respecto a propiedades y características químicas. El formato se puede dividir en distintas secciones dependiendo del tipo de información que yo quiera transmitir y en el orden que considere que vaya de relevancia de consulta de esta información. Las hojas de seguridad, de acuerdo a la normatividad colombiana, deben contar con mínimo 14 elementos, que explico a continuación. Esos formatos de MCDS, como lo mencionaban, pues permite que esta información se ordene de acuerdo al manejo que yo le quiera dar a ese documento. Si yo quiero, puedo darle una fuente de un tamaño más grande o la puedo reducir, no importa, el formato no se encuentra estandarizado. Lo que sí se encuentra normalizado es la información que debe contener, y esa regulación o esa normalización se encuentra dentro de la norma técnica NTC 4435, que es una norma técnica colombiana. La información del producto es importante también considerar dentro de la ficha técnica. En ella podemos encontrar nombre y dirección del fabricante, los números telefónicos de emergencias en caso de derrame o de exposición con la sustancia y la fecha en la que se actualizó el documento. En ella también podemos encontrar información de ingredientes químicos, es decir, cuando la sustancia es mezclada o no es una sustancia de origen puro, o como la podemos encontrar en nuestra naturaleza, podemos identificar cuáles fueron los ingredientes que componen esa sustancia, en qué porcentaje se encuentran presentes, qué ingredientes son peligrosos y no peligrosos y su forma adecuada de manejarlos. En ella, y esto es muy importante, podemos identificar los límites de exposición. Los límites de exposición son solamente un tiempo que nos determina esta hoja de seguridad de grado de exposición que podemos tener a esta sustancia, o sea, cuánto tiempo máximo mínimo podríamos tener presente, podríamos estar manipulando o tener esta sustancia expuesta a nuestro entorno para que no nos ocasione daños a la salud o pues en dado caso daños al medio, pero más a los efectos que nos pueda presentar en nuestra salud. En este aspecto es importante que ustedes se familiaricen con estos tres términos, los PEL, STIL y TLV. ¿Qué son los PEL? Los PEL son los tiempos
en los que yo puedo exponerme a una sustancia sin que me ocasione daño leve o permisible, o el tiempo total que podría tener de exposición. Cuando la sustancia no genera un daño importante indeterminado del número de horas o independiente del número de horas, nosotros lo calificamos con un nivel de exposición PEL, o sea, con bajo o daño leve a la salud. Cuando tenemos un estilo, una sustancia que nos indica un tiempo de mínimo al cual puedo estar expuesto a la sustancia, lo calificamos como estilo. El estilo es el grado de límite de exposición más estricto para evitar que esta sustancia me genere efectos graves a la salud. Quiere decir que es una sustancia bastante peligrosa y que deberé tener en cuenta la información que contiene la hoja de seguridad como tiempo mínimo de exposición. Ahora los TLV son los tiempos máximos de exposición por operación o manipulación de la sustancia sin que me ocasione daño. STIL y TLV son muy similares dentro de la información que manejan. Simplemente o su diferencia se encuentra en que el STIL tiene un tiempo mínimo, eso es un tiempo, usualmente presentan unos tiempos no superiores a 15 minutos, dado que son las clasificaciones que se dan de límites de exposición a sustancias muy peligrosas. Y el TLV es un tiempo en el que yo podría manipular las sustancias sin problema, pero obviamente respetando que tiene un tiempo máximo de exposición. Diferente a lo que pasa con los PEL. Los PEL me dicen cuánto tiempo yo puedo utilizarla, 8 horas en mi jornada laboral completa, puedo estar expuesta a esta sustancia y no va a haber ningún inconveniente. En cambio, los TLV me dicen manipule como tiempo máximo de 1 a 3 horas esta sustancia. Lo que ustedes tienen que identificar es que si esta sustancia me clasifica dentro del grado de PEL, no tengo ningún problema o grado de afectación importante en su manipulación, pero si tengo los STIL y tengo los TLV, sí debo atender directamente las recomendaciones de estos tiempos que me mencione la hoja de seguridad, porque después de no respetar estos tiempos, pues voy a tener unos efectos en mi salud y graves consecuencias progresivas a mis órganos vitales. Bien, en la hoja de seguridad podemos identificar las propiedades físicas de reacción como puntos de ebullición, presión de vapor, velocidad de evaporación y solubilidad, obviamente aspecto y olor químico. Esta información es muy importante, dado que ustedes tienen que entender que hay sustancias que reaccionan también por la presión atmosférica que se encuentra en nuestro entorno o por la temperatura del ambiente. Entonces, si estos puntos de ebullición, de presión de vapor o velocidad de evaporación dependen de ese tipo de características de nuestro entorno, es posible que vayamos a tener una reacción precipitada o brusca de esta sustancia química. Nos contempla también los riesgos para la salud, o sea, cuáles son esas rutas de entrada, si fue vía térmica o por inhalación o contacto directo con mucosas como ojos, nariz y boca. ¿Qué efectos y sustancias qué efectos y síntomas, disculpen, podría presentar al tener contacto con esta sustancia? ¿Qué efectos podría presentar en la preexistencia de este tipo de síntomas? O sea, ¿qué podría empeorar de mis condiciones de salud? Y obviamente, ¿qué órganos estaría afectando directamente? Nos indica los datos sobre incendio y explosión. Entonces, recuerden que para tener una llama abierta o un incendio, nosotros sabemos que cumplir con este triángulo de fuego, lo que nos indica que la sustancia química en esta parte pues funcionaría como un elemento combustible, así que debemos tener en cuenta cuál es ese punto mínimo o máximo de inflamabilidad que podría tener la sustancia ante presencia de oxígeno o temperaturas muy altas. Aquí cabe mencionar que deben contemplar la temperatura del medio del ambiente como un inhibidor de límite de inflamabilidad. Datos sobre incendio. Entonces, ya en el momento en que se presente el incendio, ya estamos en las condiciones sin un bajo control o una falta de control de este incendio, ¿cómo deberíamos atacarlo? Entonces, ¿cuáles son esas medidas para extinguirlo? ¿Qué tipo de extintores? Recuerden que nosotros tenemos distintas clases de extintores. La hoja de seguridad nos permite
identificar el extintor adecuado para manejar esa sustancia, para controlar ese incendio, y qué equipos y métodos se deben tener en cuenta para combatirlo. Precauciones de manipulación segura. Entonces las recomendaciones de almacenamiento, lo mismo que mencionamos dentro de la capacitación de matriz de compatibilidad, en qué lugar o cerca de o lejos de debemos almacenarlo con otro tipo de sustancias, cuáles son sus requisitos de suministro, sus instrucciones de manipulación, qué descontaminantes o antídotos nos sugiere la ficha pues, para atender, por ejemplo, ya intoxicaciones o derrames con esta sustancia, y requisitos de desecho. Entonces, ¿qué hacer después de que la sustancia ya no es útil? ¿Cómo disponerla para su eliminación? Nos indica también información acerca del control de exposición, entonces controles de ingeniería como la ventilación, diseño, adecuación de los estantes o medios considerables o importantes a tener en cuenta para su manejo, y evitar pues obviamente algún grado de afectación distinto al contacto de la sustancia que se pueda, por ejemplo, relacionar con el manejo de cargas. ¿Cuáles son los elementos de protección personal obligatorios para su manipulación y qué medidas de higiene debemos tener en cuenta antes y después de utilizar la sustancia química? Derrames y pérdidas. Entonces, cómo evacuar y aislar el área, cómo contenerla y cómo limpiarla. Respecto a la evaluación por personal capacitado, eso es una información importante si la emergencia no se puede controlar directamente por nosotros. Ya debemos solicitar el soporte de un especialista, de una empresa especializada en control y atención de emergencias por derrames, que tendrán en cuenta esta información dentro de la ficha de seguridad para poder atender la emergencia. ¿Qué consideraciones debemos tener en caso de primeros auxilios? Entonces, cómo lavar pues, o cómo eliminar o retirar esa sustancia si cae en ojos, en piel, si es inhalada, si es ingerida, y qué notas específicas podemos encontrar de los médicos. Esto para sustancias muy puntuales que pueden de pronto tener un grado de daño a otras partes del cuerpo que no suelen ser las típicas dentro del contacto con la sustancia. Información adicional. Esta es una información que, si bien no está contemplada como una información puntual, está usualmente muy general, es muy importante. En la parte ecológica nos permite establecer el grado de impacto que le genere al suelo o al agua. En el nivel toxicológico, entonces, el grado de impacto que puede generar no solamente al ser humano, sino a las especies o al medio ambiente como suelos, aguas, transporte, o sea, qué condiciones o requisitos debo tener en cuenta para su movilización. Y reguladora es si es una sustancia importada que trae una regulación internacional, cómo ajusto o alineo esa regulación a nuestro país. En las hojas de seguridad ustedes van a encontrar el rombo NFPA, que también va a ser parte de los rótulos de las sustancias y que también hace parte del transporte de las sustancias. Y para que ustedes nuevamente recuerden el concepto del rombo y no olviden a qué refieren los colores, el código de colores que contempla cada uno de estos rombos. El azul corresponde a los grados al riesgo que me puede ocasionar la salud, la inflamabilidad, el grado de incendio o explosión, inestabilidad, o sea, capacidad de reaccionar o contacto con otras sustancias o ambientes, y otros riesgos, pues en blanco. Recuerden que aquí podemos encontrar imágenes o información como corrosivo, oxidante, radioactivo o sustancias pues, que no hacen parte del grupo de sustancias generales. Que nosotros debemos calificar ese nivel de riesgo dentro de cada una de esas caracterizaciones, donde 0 es que no tengo ningún riesgo, o sea, es una sustancia que es de baja reactividad en este caso, y 4 son riesgos extremos, quiere decir que esta sustancia tiene un grado alto de inflamabilidad, que debemos tener precauciones para evitar que me genere un incendio. Y pues aquí en el ejemplo muestran que el 2 tiene un grado donde podría ocasionar
de forma progresiva un daño a la salud si no se contempla el uso de los elementos de protección personal en su manipulación. ¿Qué información y puntos claves deben tener ustedes en cuenta con las hojas de seguridad? Bien, uno de ellos es que estos son la base de la seguridad. Estos documentos son los que a ustedes les van a conservar la vida en caso de tener una emergencia o de tener algún desconocimiento de la sustancia que están manipulando. Se debe tener acceso a ellas en todo momento, o sea, siempre deben estar junto a las sustancias químicas. Lo ideal es tenerlas impresas dentro de una carpeta, protegidas por un bolsillo o un plástico para evitar su deterioro. Léalas siempre antes de trabajar con una sustancia química. Obviamente esto es una regla de oro para el manejo y manipulación de sustancias químicas. Y pregunte si tiene dudas sobre los riesgos y sus precauciones. Aquí retomamos y como lo hemos aplicado durante todas las capacitaciones, tener en cuenta las reglas para la manipulación de las sustancias químicas. Como lo mencionaba, leo con atención que leo la hoja de seguridad, obtengo los elementos de protección adecuados para su uso y manipulo los productos químicos de forma segura. Recuerda que la seguridad y tu salud no se... Buenas tardes, vamos a tratar el tema de hojas de seguridad de químicos, también conocidas como MSDS, dando continuidad a nuestro programa de riesgo químico en la empresa Surgesas. Para empezar, quiero tomar este momento para recordarles a ustedes que cuando realicen el trasvase de una sustancia, independiente que no sea el recipiente original, debemos rotularla para identificar claramente los riesgos y las medidas preventivas que se deben tomar. Y pues obviamente lo más importante aún, identificar el tipo de sustancia que se encuentra en este recipiente. Bien, ¿qué es una hoja de seguridad? Este es un documento impreso que acompaña todas las sustancias químicas, que nos permite conocer esa sustancia química, cuáles son los peligros que nos puede presentar en su uso y manipulación, daños tanto a la salud como a los ecosistemas. Informa también sobre las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencia. Las hojas de seguridad también se conocen como MSDS, que hace alusión a una sigla que proviene del término en inglés hojas de datos de seguridad de materiales. Esta información es muy distinta a la información contenida en una ficha técnica, ya que solamente contiene información de seguridad y de las especificaciones que nos puede ofrecer sobre el contenido del producto, pero que puedan ocasionar un daño a nuestra salud o a los ecosistemas, como lo mencionaba anteriormente. Las MCDS u hojas de seguridad nos informan cuáles son los riesgos, qué precauciones debemos tomar y cómo reaccionar en caso de un derrame o exposición a la misma. Aquí pueden ustedes observar, esto es un formato de una hoja de seguridad que suele utilizarse para identificar las sustancias químicas. Se divide primero en una primera parte con el título y una información pues, general de la sustancia, su fórmula química y su nombre técnico. ¿Qué criterios de seguridad debemos tener en cuenta tanto dentro del rombo NFPA? Recuerden este tipo de código de colores que lo vamos a mencionar de todos modos más adelante, y cuáles son su información respecto a propiedades y características químicas. El formato se puede dividir en distintas secciones dependiendo del tipo de información que yo quiera transmitir y en el orden que considere que vaya de relevancia de consulta de esta información. Las hojas de seguridad, de acuerdo a la normatividad colombiana, deben contar con mínimo 14 elementos, que explico a continuación. Esos formatos de MCDS, como lo mencionaban, pues permite que esta información se ordene de acuerdo al manejo que yo le quiera dar a ese documento. Si yo quiero, puedo darle una fuente de un tamaño más grande o la puedo reducir, no importa, el formato no se encuentra estandarizado. Lo que sí se encuentra normalizado es la información que debe contener, y esa regulación o esa normalización se encuentra dentro de la norma técnica NTC 4435, que es una norma técnica colombiana. La información del producto es importante también considerar dentro de la ficha técnica. En ella podemos encontrar nombre y dirección del fabricante,
los números telefónicos de emergencias en caso de derrame o de exposición con la sustancia y la fecha en la que se actualizó el documento. En ella también podemos encontrar información de ingredientes químicos, es decir, cuando la sustancia es mezclada o no es una sustancia de origen puro, o como la podemos encontrar en nuestra naturaleza, podemos identificar cuáles fueron los ingredientes que componen esa sustancia, en qué porcentaje se encuentran presentes, qué ingredientes son peligrosos y no peligrosos y su forma adecuada de manejarlos. En ella, y esto es muy importante, podemos identificar los límites de exposición. Los límites de exposición son solamente un tiempo que nos determina esta hoja de seguridad de grado de exposición que podemos tener a esta sustancia, o sea, cuánto tiempo máximo mínimo podríamos tener presente, podríamos estar manipulando o tener esta sustancia expuesta a nuestro entorno para que no nos ocasione daños a la salud o pues en dado caso daños al medio, pero más a los efectos que nos pueda presentar en nuestra salud. En este aspecto es importante que ustedes se familiaricen con estos tres términos, los PEL, STIL y TLV. ¿Qué son los PEL? Los PEL son los tiempos en los que yo puedo exponerme a una sustancia sin que me ocasione daño leve o permisible, o el tiempo total que podría tener de exposición. Cuando la sustancia no genera un daño importante indeterminado el número de horas o independiente del número de horas, nosotros lo calificamos con un nivel de exposición PEL, o sea, con bajo o daño leve a la salud. Cuando tenemos un STIL, una sustancia que nos indica un tiempo de mínimo al cual puedo estar expuesto a la sustancia, lo calificamos como STIL. El STIL es el grado de límite de exposición más estricto para evitar que esta sustancia me genere efectos graves a la salud. Quiere decir que es una sustancia bastante peligrosa y que deberé tener en cuenta la información que contiene la hoja de seguridad como tiempo mínimo de exposición. Ahora los TLV son los tiempos máximos de exposición por operación o manipulación de la sustancia sin que me ocasione daño. STIL y TLV son muy similares dentro de la información que manejan. Simplemente o su diferencia se encuentra en que el STIL tiene un tiempo mínimo, eso es un tiempo, usualmente presentan unos tiempos no superiores a 15 minutos, dado que son las clasificaciones que se dan de límites de exposición a sustancias muy peligrosas. Y el TLV es un tiempo en el que yo podría manipular la sustancia sin problema, pero obviamente respetando que tiene un tiempo máximo de exposición. Diferente a lo que pasa con los PEL. Los PEL me dicen cuánto tiempo yo puedo utilizarla, 8 horas en mi jornada laboral completa, puedo estar expuesta a esta sustancia y no va a haber ningún inconveniente. En cambio, los TLV me dicen manipule como tiempo máximo de 1 a 3 horas esta sustancia. Lo que ustedes tienen que identificar es que si esta sustancia me clasifica dentro del grado de PEL, no tengo ningún problema o grado de afectación importante en su manipulación, pero si tengo los STIL y tengo los TLV, sí debo atender directamente las recomendaciones de estos tiempos que me mencione la hoja de seguridad, porque después de no respetar estos tiempos, pues voy a tener unos efectos en mi salud y graves consecuencias progresivas a mis órganos vitales. Bien, en la hoja de seguridad podemos identificar las propiedades físicas de reacción como puntos de ebullición, presión de vapor, velocidad de evaporación y solubilidad, obviamente aspecto y olor químico. Esta información es muy importante, dado que ustedes tienen que entender que hay sustancias que reaccionan también por la presión atmosférica que se encuentra en nuestro entorno o por la temperatura del ambiente. Entonces, si estos puntos de ebullición, de presión de vapor o velocidad de evaporación dependen de ese tipo de características de nuestro entorno, es posible que vayamos a tener una reacción precipitada o brusca de esta sustancia química. Nos contempla también los riesgos para la salud, o sea, cuáles son esas rutas de entrada, si fue vía térmica o por inhalación o contacto directo con cosas como ojos, nariz y boca. ¿Qué efectos y sustancias qué efectos y síntomas, podría presentar al tener contacto con esta sustancia? ¿Qué efectos podría presentar
en la preexistencia de este tipo de síntomas, o sea, qué podría empeorar de mis condiciones de salud y obviamente qué órganos estaría afectando directamente. Nos indica los datos sobre incendio y explosión. Entonces, recuerden que para tener una llama abierta o un incendio, nosotros sabemos que cumplir con este triángulo de fuego, lo que nos indica que la sustancia química en esta parte pues funcionaría como el elemento combustible, así que debemos tener en cuenta cuál es ese punto mínimo o máximo de inflamabilidad que podría tener la sustancia ante presencia de oxígeno o temperaturas muy altas. Aquí cabe mencionar que deben contemplar la temperatura del medio del ambiente como un inhibidor del límite de inflamabilidad. Datos sobre incendio. Entonces, ya en el momento en que se presente el incendio, ya estamos en las condiciones sin un bajo control o una falta de control de este incendio, cómo deberíamos atacarlo. Entonces, ¿cuáles son esas medidas para extinguirlo? ¿Qué tipo de extintores? Recuerden que nosotros tenemos distintas clases de extintores. La hoja de seguridad nos permite identificar el extintor adecuado para manejar esa sustancia, para controlar ese incendio. ¿Y qué equipos y métodos se deben tener en cuenta para combatirlo? Precauciones de manipulación segura. Entonces, las recomendaciones de almacenamiento, lo mismo que mencionamos dentro de la capacitación de matriz de compatibilidad, en qué lugar o cerca de o lejos de debemos almacenarlo con otro tipo de sustancias, cuáles son sus requisitos de suministro, sus instrucciones de manipulación, qué descontaminantes o antídotos nos sugiere la ficha pues, para atender, por ejemplo, ya intoxicaciones o derrames con esta sustancia, y requisitos de desecho. Entonces, ¿qué hacer después de que la sustancia ya no es útil? ¿Cómo disponerla para su eliminación? Nos indica también información acerca del control de exposición, entonces controles de ingeniería como la ventilación, diseño, adecuación de los estantes o medios considerables o importantes a tener en cuenta para su manejo y evitar pues obviamente algún grado de afectación distinto al contacto de la sustancia que se pueda, por ejemplo, relacionar con el manejo de cargas. ¿Cuáles son los elementos de protección personal obligatorios para su manipulación y qué medidas de higiene debemos tener en cuenta antes y después de utilizar la sustancia química? Derrames y pérdidas, entonces, cómo evacuar y aislar el área, cómo contenerla y cómo limpiarla. Respecto a la evaluación por personal capacitado, eso es una información importante si la emergencia no se puede controlar directamente por nosotros. Ya debemos solicitar el soporte de un especialista, de una empresa especializada en control y atención de emergencias por derrames, que tendrán en cuenta esta información dentro de la ficha de seguridad para poder atender la emergencia. ¿Qué consideraciones debemos tener en caso de primeros auxilios? Entonces, cómo lavar o cómo eliminar o retirar esa sustancia si cae en ojos, en piel, si es inhalada, si es ingerida y qué notas específicas podemos encontrar de los médicos. Esto para sustancias muy puntuales que pueden de pronto tener un grado de daño a otras partes del cuerpo que no suelen ser las típicas dentro del contacto con la sustancia. Información adicional. Esta es una información que, si bien no está contemplada como una información puntual, está usualmente muy general, es muy importante. En la parte ecológica nos permite establecer el grado de impacto que le genere al suelo o al agua. En el nivel toxicológico, entonces, el grado de impacto que puede generar no solamente al ser humano, sino a las especies o al medio ambiente como suelos, aguas, transporte, o sea, qué condiciones o requisitos debo tener en cuenta para su movilización. Y reguladora es si es una sustancia importada que trae una regulación internacional, cómo ajusto o alineo esa regulación a nuestro país.
En las hojas de seguridad ustedes van a encontrar el rombo NFPA, que también va a ser parte de los rótulos de las sustancias y que también hace parte del transporte de las sustancias. Y para que ustedes nuevamente recuerden el concepto del rombo y no olviden a qué refieren los colores, el código de colores que contempla cada uno de estos rombos. El azul corresponde a los grados al riesgo que me puede ocasionar la salud, la inflamabilidad, el grado de incendio o explosión, inestabilidad, o sea, capacidad de reaccionar a contacto con otras sustancias o ambientes, y otros riesgos, pues en blanco. Recuerden que aquí podemos encontrar imágenes o información como corrosivo, oxidante, radioactivo o sustancias pues que no hacen parte del grupo de sustancias generales, que nosotros debemos calificar ese nivel de riesgo dentro de cada una de esas caracterizaciones, donde 0 es que no tengo ningún riesgo, o sea, es una sustancia que es de baja reactividad en este caso, y 4 son riesgos extremos, quiere decir que esta sustancia tiene un grado alto de inflamabilidad, que debemos tener precauciones para evitar que me genere un incendio. Y pues aquí en el ejemplo muestran que el 2 tiene un grado donde podría ocasionar de forma progresiva un daño a la salud si no se contempla el uso de los elementos de protección personal en su manipulación. ¿Qué información pues, y puntos claves deben tener ustedes en cuenta con las hojas de seguridad? Bien, uno de ellos es que estos son la base de la seguridad. Estos documentos son los que a ustedes les van a conservar la vida en caso de tener una emergencia o de tener algún desconocimiento de la sustancia que están manipulando. Se debe tener acceso a ellas en todo momento, o sea, siempre deben estar junto a las sustancias químicas. Lo ideal es tenerlas impresas dentro de una carpeta, protegidas por un bolsillo o un plástico para evitar su deterioro. Léalas siempre antes de trabajar con una sustancia química. Esto es una regla de oro para el manejo y manipulación de sustancias químicas. Y pregunte si tiene dudas sobre los riesgos y sus precauciones. Aquí retomamos y como lo hemos aplicado durante todas las capacitaciones, tener en cuenta las reglas para la manipulación de las sustancias químicas. Como lo mencionaba, leo con atención que leo la hoja de seguridad, obtengo los elementos de protección adecuados para su uso y manipulo los productos químicos de forma segura. Recuerda que la seguridad